Gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Amén. Saludamos a todos los hermanos y a las amigas también que nos acompañan. Amén. Amén. El Señor bendiciéndole grandemente. Y le voy a invitar a oír la palabra del Señor para que puedan estar todos. Vamos a leer allí en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer primero aquí en Mateo. En Mateo, capítulo 4. Gloria a Dios. Mateo 4. Vamos a leer del verso 17 en adelante. ¿Ya lo tienen todos? Amén. 4:17, Mateo. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos. Desde entonces comenzó a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón llamado Pedro y su hermano, que echaban la red en el mar, eran pescadores. Eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de sentarse. Gracias a Dios. En esta mañana estamos una vez más delante de la presencia del Señor. Y bueno, de pronto algunos de los que están aquí, como nos pasa a veces, ¿verdad? No pensamos estar aquí, pero Dios nos ha aparejado todas las cosas. Dios ha aparejado todas las cosas para que estemos. Amén, amén. Nos ha dado la oportunidad, Sí, Señor. para que podamos estar aquí en esta mañana, Amén, amén. en este día, en ayuno y oración, ¿verdad? Sí, Señor. Y orando por todas las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Así es. Y por las misiones también, por las almas, que sea el Señor orando poderosamente. Amén. Yo quisiera en este día, pues con la ayuda del Señor, hablar acerca de el llamado de Dios no tiene reversa. Amén. Quisiera con la ayuda de Dios acerca de este tema. El llamado de Dios no tiene reversa. Y me llama la atención cómo aquí el Señor le hace un llamado aquí, ¿verdad? Hay 4 hermanos ahí juntos. Ahora que veía yo al hermano Wilmer y a su hermano Jesús aquí sirviendo al Señor, es bonito ver los hermanos, ¿verdad? En la familia, cuando están sirviendo, cuando han venido creciendo y sirviendo al Señor. Y cuando están en cualquier lugar que se encuentren 2 hermanos, 3 hermanos sirviendo al Señor. Sí. Y yo me acuerdo de una época también, yo estaba con mi hermano César. Amén. Él predicaba, estaba jovencito, yo era un poco mayor que él, y él también tenía 12 años, comenzó a predicar y a servirle a Dios. Y yo me gozaba verlo a él porque era un niño todavía, 12 años, un niño, y predicaba 12, 13 años. Y yo me alegraba verlo cómo le servía al Señor. Y después me dio bastante tristeza verlo, después como un tiempo se alejó del servicio a Dios, cómo se alejó de las cosas del Señor. Pero nuevamente estoy contento porque ha retomado ese llamado que Dios le ha hecho, ese llamado que el Señor le ha hecho, y está sirviendo nuevamente al Señor, y Dios lo sigue usando. Amén. Así que eso es de mucha alegría para uno. Y al ver cómo el Señor Jesús aquí llamó a estos jóvenes que dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, y vio 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y el Señor les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Amén. Y dice la Biblia que
ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron, ¿verdad? Y ahí hay un llamado que Dios hace a estos hermanos, a Simón, y dice que ellos al instante dejaron las redes, dejaron lo que hacían, lo que trabajaban, lo que era su alimento diario, lo que ellos se habían comenzado a desarrollar durante su vida para poder sostenerse, para poder trabajar, pero había un llamado. Y ellos entendieron que ese llamado de parte de Dios era muy importante para ellos. Era demasiado importante, le dieron la importancia que se requería en el momento, le dieron esa importancia a ese llamado, que dice la Biblia que al instante dejaron las redes. Amén. Y siguieron al Señor. Amén. Y ese llamado que el Señor le hizo era para que no tuviera reversa, para que de ahí en adelante ellos no sabían qué se iban a enfrentar, qué les iba a pasar, qué iba a suceder, pero el asunto era que no tenía reversa. Todos los cambios de ese vehículo eran para adelante. Amén. Para adelante y para arriba. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque aquí en el Evangelio del Señor somos más que victoriosos. Amén. Aleluya. Y dice que después llamó a otros dos más también, y pasando por allí vio a otros dos hermanos. No se conformó con aquellos dos, sino que llamó dos más. El Señor sigue siempre llamando a más gente. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Unas redes un poco rotas, ya viejas, quizás no sé cuántos años tendrían, pero lo que sí era que estaban remendándolas, estaban un poco acabadas esas redes. Pero el Señor también le hizo el llamado, y a ellos dejando al instante, y dejando ellos remendaban sus redes, y el Señor los llamó. Amén. Amén. Y dice que ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ellos dejaron la barca, dejaron las redes todas rotas y las que estaban remendando, pero también dejaron a su padre. Hay otro ingrediente que hasta a su padre tuvieron que dejarlo. De pronto no que le iban a abandonar y no iban a volver a verlo más, pero tuvieron que dejarlo para comenzar a hacer una labor que el Señor los había llamado. Aleluya, gloria al nombre del Señor, porque el Señor les estaba diciendo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Amén, amén. Hermano, y este pasaje es tan bonito, y uno se enfoca en ese llamado que Dios le hizo a ellos, pero luego pasa el tiempo, luego el Señor comienza a predicar el Evangelio, a sanar los enfermos con ellos, los lleva de un lugar a otro, liberta a los endemoniados, sana a los enfermos, ayuda a los que están necesitados, levanta al caído, comienza a hacer tantas maravillas delante de ellos y con ellos. Y luego el Señor también les anuncia su muerte. El Señor les avisa con tiempo que Él iba a ser, que iba a morir, que iba a resucitar el tercer día. Y yo quiero que nosotros miremos, porque toda la experiencia que ellos tuvieron con el Señor, todo lo que vieron sus ojos, que palparon, que caminaron con el Señor. Hubo unos discípulos que se le recostaban al lado, Juan se le recostaba en su pecho, y había esa comunión con el Señor. Pero parece que comienzan a pasar los días, comienzan a pasar los momentos duros, difíciles. Pedro, cuando oyó el Señor que dijo que iban a venir por él, que iban a llevarlo hasta la muerte, Pedro fue uno de los que saltó, ¿verdad? Enseguida dijo: no, Señor, con esa valentía de Pedro, ¿verdad? No, Señor, a ti yo te defiendo hasta la muerte, contigo hasta el final, contigo para las que sean, ¿verdad? Eso fue lo que dio a entender Pedro, porque él estaba dispuesto, dijo, hasta entregar mi propia vida. Estoy dispuesto a entregar mi propia vida por ti.
Era tanto lo que Pedro había visto con el Señor, lo que había experimentado con el Señor, que él estaba dispuesto y era de verdad, sinceramente, lo que él sentía en ese momento. Pero el Señor parece que le pone un freno y le dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, ya tú me has negado 3. Pedro quizás se le olvidó eso que el Señor le dijo en ese momento y él no estaba pensando en negar al Señor ni nada de esto. Pero llegó el momento difícil, llegó el momento de la prueba, el momento que él nunca pensaba que iba a pasar en su vida. Porque es verdad que nosotros estamos aquí en el Señor, es verdad que caminamos todos los días, venimos con el Señor, adoramos al Señor, le servimos y nunca pensamos qué va a pasar mañana, nunca pensamos qué puede pasar en nuestra vida, nunca pensamos cuál va a ser el momento difícil, si ya de pronto lo pasamos en el momento más difícil o si de pronto nos va a tocar pasarlo. Pero no sabemos, el asunto es que nosotros estamos ahí firmes con el Señor. Y cuando estamos con el Señor, todo lo podremos sobrepasar. Porque la Biblia dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Y después que estemos en Cristo, todo lo podemos sobrepasar. Porque el Señor no pone más carga en nosotros que la que podemos sobrellevar. Y dice que Pedro, cuando quiso darse cuenta, había ya negado al Señor 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Bueno, se arrepintió de haber negado al Señor, comenzó a llorar amargamente, a llorar desde sus entrañas, con gran tristeza, con un gran lloro, con una tristeza que lo invadió, porque había fallado, le había fallado al Maestro. Había llegado el momento que él no pensaba que iba a llegar. Y él allá triste, llorando, pensaba que todo iba a quedar así. Los demás discípulos, después que ya el Señor muere, que entrega su vida por toda la humanidad, dice que ellos, muchos se fueron a sus labores. Muchos huyeron para otro lado. Como que se les comenzó a olvidar todo lo que el Señor le había dicho. Porque esa es la verdad, a veces nosotros nos olvida lo que Dios nos dice, lo que nos habla. A veces tenemos momentos tan felices como le estaba diciendo, y después se nos olvida que le habíamos prometido al Señor que en todo momento le íbamos a servir, que este año sí, y todo eso a veces se nos olvida. Que no, Señor, que estamos firmes contigo. Pero resulta que muchos después volvieron a su labor, como que se les comenzó a olvidar. Y hay un pasaje que está en Juan, que yo quiero que lo leamos, para que podamos ver lo que Dios a veces tiene que hacer, lo que Dios hace. En Juan, capítulo 21, para que usted vea que no son cosas mías, sino que lo que los discípulos comenzaron a hacer. El Evangelio según San Juan capítulo 21 dice: después de esto Jesús, San Juan capítulo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ya estaba resucitado, se había levantado entre los muertos, ya se le había aparecido a otros discípulos, a María y a otros discípulos, pero a ellos todavía no se había manifestado. Entonces le dice, y estaban juntos, ¿quién estaba? Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Caná y de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Ahí habían como 7, casi por todos. Desde los discípulos estaban como 7. Y mire lo que dice entonces. Y Simón Pedro les dijo a ellos, a los discípulos: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Miren quién estaba allí liderando a los otros discípulos. Estaba Simón. Simón vuelve la idea: vamos a pescar un rato, ya vamos a salir de este tren, está la cosa como.
Ya el Señor ya murió, resucitó. Vamos a volver a lo que nosotros hacíamos. Vamos a pescar nuevamente, vamos a buscar para él. Y parece que ellos se les había olvidado ya todo lo que el Señor les había dicho. Que no se fueran de Jerusalén, que estuvieran ahí pendientes, que estuvieran, ¿verdad? Que le iba a mandar el Espíritu Santo, que iba a darle el Espíritu para que... Y ellos ese día cogieron y entonces los otros discípulos escucharon a Pedro y dijeron, a Pedro, vamos contigo. Bueno, listo, vamos, pues se fueron y fueron a pescar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tiraron la red toda la noche, que pescaron toda la noche tirando, pero no pescaron nada. No pescaron nada. Yo quiero que a veces también reflexionemos un poquito a veces ahí. Cuando, eso quiere decir que cuando estamos sin Jesús, nos va mal en todo. Pedro con Jesús le iba bien en todo, pero ese día se fue con los discípulos a pescar nuevamente. Tiraron las atarrayas, a tirar a pescar con sus fuerzas, con lo que ellos sabían, pero no pescaron nada, les fue mal. Porque Dios no lo había llamado para que se volvieran atrás, para que tuvieran reversa, para que se fueran nuevamente a hacer lo que ellos hacían. Este era un llamado sin reversa. ¿Y qué hace el Señor? Se les aparece allí. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, porque el Señor lo trata a uno bonito, aunque uno tenga desobediencia a veces. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Quizás ese no, así yo lo veo como en letra mayúscula, como que gritaba, un poco gritadito, un poquito enojado, un poquito así como que de mal genio. Toda la noche hemos pescado y viene el Señor que está allá, ahora que si tenemos algo